buenos días. Gracias por acompañarnos en los conversatorios de patrimonio organístico. Estamos de manteles largos el día de hoy. Tenemos invitados muy interesantes. Y bueno, para iniciar, quiero iniciar cediéndole la palabra a la maestra María del Carmen Castro Barrera, Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, para que nos brinde unas palabras. María Carmen. Muchas gracias, Norma. Norma Peña trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y le agradezco mucho que lleve a cabo estos conversatorios. Y celebro sobre todo que estemos, como ella lo dice, de manteles largos, festejando con Gerardo Ramos, que es nuestro director de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, y con Daniel Guzmán, que fue profesor de esta misma escuela y que actualmente es restaurador laudero independiente. Pues de verdad que sí, me da pues entre gusto, emoción, nostalgia, porque van a tocar un tema que pues los tres hace pues ya varios años, creo que fue por el 88 o 1988, y si no, el comienzo incluso de las pues de las clases que se daban de restauración de instrumentos musicales, justamente con Daniel y otros colegas de él. Arrancó en la Escuela Nacional de Conservación y a mí en algún momento me invitaron a participar como profesora de unas clases, pues sobre todo de ciencia básica aplicada. Entonces, por eso digo que me da nostalgia, porque estoy hablando pues ya de hace por lo menos unos 30 años de todo ello, y sobre todo de un bien cultural, que en este caso es el órgano que está en Santuario Mapete, que bueno, que entiendo van a retomar cosas de aquellos años y seguramente llegarán a la actualidad, pero pues es toda una época en que empezábamos a incursionar, sobre todo con Daniel, en este tema, y en algún momento Gerardo fue alumno de él. Entonces, pues felicito y estoy muy al pendiente de lo que van a estar ahorita ustedes pues narrándonos. Felicidades, Norma. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, como dije y retomo, estamos de manteles largos. De regreso a Santuario de Mapete, tiene la intención de trasladarlos justamente a esos trabajos de restauración del órgano de tubos. En ese entonces había otros trabajos en la República Mexicana, pero fue el primer trabajo que se hizo como INA en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estuvo a cargo del maestro Daniel Guzmán y Gerardo Ramos participó en este proceso, ¿no? Entonces, de este trabajo, pues bueno, hubo muchos resultados. Pues de inicio, creo que el camino en el campo de la conservación de órganos fue y ha sido algo muy importante. Obviamente la restauración del órgano, se le dio voz a ese órgano y también dio lugar al curso de introducción a la restauración de órganos tubulares en el cual participé y bueno, donde posteriormente, bueno, hubo una práctica y fuimos a realizar acciones de mantenimiento justo al órgano de santuario. Me voy a permitir, sin más preámbulo, leer las síntesis curriculares de Daniel y de Gerardo para que ya empecemos. Empiezo. Daniel Guzmán Vargas desarrolla su principal actividad profesional en el campo de la investigación, documentación, construcción y restauración de instrumentos musicales. Titular durante 20 años del taller de instrumentos musicales del ENCRIM de Lina, participando también en diversas actividades relacionadas con tecnología de la madera en bienes culturales y documentación de retablos. Asimismo, realizó durante 10 años dictámenes de proyectos de restauración de órganos para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha tenido a su cargo la restauración de instrumentos musicales de diversas colecciones públicas y privadas. Asimismo, diversos instrumentos de su autoría han participado en grabaciones de grupos de música antigua en México, Estados Unidos y Europa. En 2001 recibe junto con Gerardo Ramos el premio Paul Coremans al mejor trabajo de conservación de bienes muebles por parte de Lina, por la restauración del órgano de santuario de Mapete en el estado de Hidalgo. Como integrante de Realejo Organeros Asociados, tuvo a su cargo junto con José Luis Falcón la restauración del órgano monumental del Auditorio Nacional, labor realizada en 1999 y 2000.
En 2008 le fue encargada la restauración y documentación del órgano del siglo XVIII, que forma parte de la colección del Museo José Luis Bello González de la ciudad de Puebla. Recientemente, en octubre de 2019, fue invitado a impartir un curso en el taller de lutería del Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia. Y bueno, la semblanza de Gerardo Ramos Olvera. Estudió museología en la ENCRIM de Lina, es diseñador industrial por la UAM Xochimilco y tiene estudios de construcción de instrumentos musicales de percusión por la Escuela Nacional de Música de la UNAM y cuenta con una especialidad de construcción de instrumentos musicales por la Universidad Hochschule für Musik en Múnich, Alemania. Espero no haya sonado tan mal. Fue profesor del Seminario Taller de Instrumentos Musicales del ENCRIM por 16 años. Ha sido galardonado en 2 ocasiones por el premio Paul Coremans de Lina, el primero junto con el maestro Daniel Guzmán por el trabajo de investigación y restauración del órgano tubular, y el segundo junto con María del Carmen Castro, Ilse Cimadevilla y Caroluza González por el trabajo de investigación y restauración de la campana, ambos del Templo de Santuario de Mapete en el estado de Hidalgo, además de participar en proyectos de restauración con la Compañía Realejo, tales como la restauración del órgano monumental del Auditorio Nacional y el órgano tubular del Templo de Santa Prisca en Tasco. Como museólogo desarrolló los proyectos museográficos de las exposiciones temporales Charrería y el Mundo del Instrumento Musical, así como los proyectos museográficos de las salas de cerámica y platería del Museo Franz Mayer. Actualmente es director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, así como coordinador a nivel Iberoamérica de la Mesa Técnica de Formación y Capacitación del programa Ibermuseos. Bienvenidos, Gerardo, Daniel, y si queremos, vamos a empezar. Muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. ¿Y qué tal a todos? Gerardo, ¿cómo estás? Daniel, un gusto poder compartir Igualmente. esta mesa contigo. Gracias. No, lo mismo, Gerardo. Bien, bueno, vamos a iniciar. Sí, es toda una cascada de recuerdos, por supuesto. Decía Mari Carmen que son 30 años, un poquito más de que se terminó, pero son, de que se terminó, son 20. Son 30, sí, de haber iniciado, 31 de haber iniciado este proyecto. Se inició el 32, de hecho, fue en el 88 cuando se inició. Y bueno, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo por qué se inició, quiénes fueron los contactos, quiénes participaron a nivel general, y en fin, ya iremos comentando Gerardo y yo. Adelante, Gerardo. Bueno, aquí podemos comentar los dos. El entorno geográfico es una geografía de la llamada semidesierto, digamos, por eso se llama también el municipio cardonal, desde Los Cardos. La que sigue, Gerardo. Aquí lo podemos ver muy bien. La foto de la izquierda es un lugar de paseo al que fuimos infinidad de veces, que se llama La Piedrota, que está ahí a una media hora caminando de Santuario, es realmente muy cerca, serán 2 kilómetros cuando mucho, y la toma de la derecha está hecha desde las afueras de Cardonal, la cabecera municipal, ese cerro que se ve al fondo. Hacia la derecha del cerro es donde está Santuario Mapete, y se alcanza a ver la Piedrota, muy chiquita, pero se alcanza a ver. Entonces vean ustedes la cantidad, abundan los cactus ahí, ¿sí? Los cardos, etcétera. Adelante. Este es el templo. La foto de la izquierda, incluso ya media amarillenta. Recién llegamos a trabajar. Y la foto de la derecha es una foto en blanco y negro de Gerardo, que se ve cómo cambia el clima. En un día puede haber 4 climas diferentes, impresionante, y muchas veces es nublado. Si quieres comentar algo, adelante, Gerardo. Sí, Daniel, gracias. Sí, únicamente creo que es importante mencionar
La primera vez que Daniel me llevó, porque ahora sí que literalmente me llevó Daniel a conocer Santuario Mapete, fue en 1990. Todavía yo siendo estudiante de Daniel en la Escuela Nacional de Música, y yo me integré a la Escuela Nacional de Restauración justamente en ese año, haciendo mi servicio social de la carrera de diseño industrial. Y recuerdo que, pues, mi primer contacto con Santuario Mapete, porque además llegamos como a las 9 de la noche, me dice Daniel, tienes que conocer el templo justamente de noche. Y fue que entramos por la sacristía. Y la verdad es que es una imagen que no se me borra. Haber conocido Santuario Mapete en penumbra, apenas con la luz de la vela, fue un momento que de verdad no se me olvida, fue de enamoramiento absoluto. Y bueno, esto lo comento porque ya más adelante creo que el trabajo de la restauración tiene que ver también con esto, con enamorarse del lugar. Y esto fue lo que Daniel provocó al llevarme al templo a las 9 de la noche, y fue de verdad espectacular. Listo, Daniel, nada más, no quería dejar de pasar de comentar esto. Sí, tú dime cuando quieras intervenir, no te preocupes. Sí, qué bueno que lo dices, porque yo también conocí ese templo de noche la primera vez. Incluso la primera vez que fui no había carretera desde Izmiquilpan hasta Santuario, era terracería. Ya la segunda vez llegaba casi a Santuario, la tercera ya llegaba a Santuario. Entonces me tocó todavía, siendo una comunidad muy aislada todavía, ¿sí? Igual recordemos, bueno, esas entradas de noche, pues, a conocer, y al mismo tiempo el ambiente, el olor entre cera, enebro y romero y manzanilla, acuérdate, a veces unos, a veces otros, muy peculiar de ese templo, y supongo que de otros también. Adelante, Gerardo. Bueno, aquí tenemos regrésate tantito. Tenemos el órgano con la primera foto que le tomé, que fue en 1988. Antes de intervenir, yo fui en el 87, nada más a hacer una evaluación, ¿sí? Más adelante aparece ese dato. Y así estaba el órgano y así quedó después. Ustedes pueden ver cómo incluso la parte superior está inclinada hacia la derecha. Estaba ya muy endeble esa parte, que la desmontamos y se desmontaron incluso los ornamentos para poderla reforzar y se volvió a montar. Adelante, Gerardo. Bien, mucho del trabajo, algunas cosas se hicieron en el taller, como las flautas nuevas, restauración de las flautas originales, pero mucho el trabajo se hizo durante prácticas de campo durante los 12 años, en la cual participaron una gran cantidad de alumnos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Alejandra Bourillón y a Luis Amaro. Ahora Luis, pues, maestro de escultura policromada en la escuela. En varias temporadas, han sido unas 3 temporadas. Allí aparece una de las hijas de doña Lourdes y Laura Ortega, quien nos acompañó en esa práctica. Adelante, sí, tú añade lo que quieras. Sí, no te preocupes. Bueno, nada más, no nos vamos a clavar mucho en los procesos, pero vamos a poner uno solamente, muy rápido, cómo estaban torcidas las flautas, cómo se enderezaron los pies del conito, que es el pie, de las que se pudieron, las que estaban muy dañadas, sí se les cambió, como se puede ver una, la más grandecita en la foto de abajo a la derecha. Adelante, si quieres. Sí, solamente comentar aquí, Daniel. Sí, Gerardo. Creo que justamente este proceso de la restauración de las flautas, muy personalmente, fue de lo más complicado. Recordarás, Daniel, que hasta en algún momento nos atrevimos a fabricar la lámina ahí en el taller de la escuela. ¿Cómo le llamábamos? Tirar lámina.
Así se le dice, de hecho. Así se le Sí, dice, de hecho, ¿no? parte de todas maneras después se encargó, se mandó a hacer lámina, pero sí ocupamos esa lámina que hicimos, en Exacto, varias flautas. Y exactamente. una anécdota que sí, ya que nos está escuchando Mari Carmen, ella nos regañó porque estábamos fundiendo la lámina adentro del salón y Ujú. los vapores de plomo no son muy constructivos en cuanto a la salud y tenía toda la razón, por supuesto. Adelante. ¿Cómo te acuerdas, Daniel? Qué bárbaro. Ah, claro, pues, sí nos No, gracias, Mari Carmen. Es que Mari Carmen, fueron varias regañadas las que recibimos. Qué bárbaro. Y no nada más tuya, sino No, de varios. exacto, no nada más Ok. tuya, Mari Carmen. Ok. Pero todo sirve, todo sirve. Bueno, ¿por qué iniciamos un proyecto así? Quiero aclarar bueno, los puntos aquí se apuntan, en un principio eran un poco borrosos para todos, ¿sí? Para mí mismo. No importaba, de todas maneras, había que ir estableciendo maneras de hacer las cosas. Yo ya tenía algún conocimiento de trabajos que se realizaban de restauración de órganos, la mayoría de ellos sin documentación o verdaderamente muy poca documentación, o no, o si no había, ¿no? A mí siempre me ha gustado esto de documentar los instrumentos musicales, pues. Luego, las intervenciones que yo, las pocas que conocía, no me parecían del todo adecuadas. No estoy hablando de todas las que había en ese momento, de algunas, ¿sí? Por lo que se intuía que era posible realizarlas con más respeto a las características particulares de cada instrumento. En el 1987, se presentó la oportunidad y la dirección de la INCRIM, en aquel entonces el profesor Jaime Cama, lo platiqué, él me puso sus dudas, lo discutimos, finalmente lo aceptó, porque él ya tenía la experiencia de que se había abandonado un órgano, no por la escuela, sino por un particular, y daban piezas por todos lados. Entonces eso me lo aclaró y por supuesto que eso no sucedió. Nunca se abandonaron piezas y nunca se dejó todo a medias. Se sabía que podía ser un proyecto largo, nunca pensé que fueran 12 años, pero sí sabía que iba a ser largo. Finalmente, nunca lo interrumpimos y con esos 12 años fue suficiente, digamos, para terminarlo. Gerardo, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que, digo, en mi caso muy particular y sobre todo pensando que yo me integré a este proyecto en 1990, pues para mí era sobre todo angustiante ver la cantidad de elementos que Sí. conformaban un instrumento de esta magnitud. Y vaya que estamos hablando que es relativamente un órgano pequeño, si lo Así es. comparamos con otras experiencias que hemos tenido Daniel y yo, como el órgano del Auditorio Nacional, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta de esta importantísima labor del registro y la catalogación, cosa que bueno, yo que venía de otra disciplina, como tal, pues no lo había vivido, pero que si no se hubiera llevado a cabo este registro tan minucioso, que yo me acuerdo que Daniel me decía, es que no me cambies esta flauta, no me cambies este elemento, porque sí, al final de cuentas te das cuenta que eso puede intervenir en un futuro en la propia construcción de este instrumento. Así es, tal cual. Adelante. Seguimos los primeros años, ya dije esto, pues las ciertas inseguridades, pero no nos paralizaba eso, no, estudiábamos el caso, lo consultábamos y seguíamos adelante. Siempre esto fue una idea exclusivamente mía, que nunca la dije hasta ya haber terminado. Siempre se tuvo claro que se tenía que enfrentar el proyecto con el mínimo de injerencias externas. Sin embargo, en ciertos momentos las hubo, particularmente el apoyo de nuestro querido amigo José Luis Falcón para la última etapa, con la entonación y afinación de las flautas y trompetas, y también, que no lo anoté ahí,
para la restauración de los fuelles, el trabajo con piel en los fuelles nos echó toda la mano. Entonces, él formó parte muy importante de las asesorías en este trabajo y siempre lo recordaremos, por supuesto. Y bueno, esto habría que ser prudente hasta el final, no empezar a presumir nada hasta que estuviese terminado. Luego se calientan ahí las pasiones y empieza uno a presumir y resulta ser que ni se ha acabado y muchas veces ni se acaba. Entonces, hasta que se terminó fue que dijimos, ahí está, y finalmente derivó en algo que vamos a ver más adelante. Bueno, muchas cosas. Gerardo, pues esto un poco explícalo tú, ¿no? Bueno, pues aquí lo que marcamos es la importancia de este proyecto interdisciplinario, la importancia efectivamente de aceptar que este tipo de proyectos pues requiere de muchísimas disciplinas. Efectivamente, Daniel, con toda su formación como laudero, que ya había empezado a incursionar, pues sin lugar a dudas, en el conocimiento de los órganos, pues queda claro que aún nos faltaba un camino pues muy largo por recorrer. Y creo que esto que menciona Daniel, de la importancia del apoyo de José Luis Falcón, creo que fue fundamental. Recuerdo, y no me dejará mentir, Daniel y yo creíamos que ya teníamos un conjunto de flautas perfectamente bien terminadas, y pues resulta que la entonación empezó a ser un problema. Y justamente cuando empezamos esta plática y que decíamos de estas llamadas de atención, por ejemplo, de Mari Carmen, de estar fundiendo plomo en el interior, pues también José Luis Falcón efectivamente nos hizo un señalamiento muy, muy serio sobre el trabajo que habíamos estado desarrollando en las flautas. Entonces, bueno, solamente mencionar, yo creo que la formación académica y profesional y la experiencia de varias personas creo que es fundamental para la conservación y restauración de este tipo de instrumentos, porque no solamente es la cuestión técnica para poder intervenirlos, creo que el conocimiento de la historia de la música que tenía Daniel fue fundamental. Entender los distintos tipos de afinaciones, texturas, etcétera. Creo que si no tienes un conocimiento sobre esto, pues podrás ser muy bueno técnicamente, pero entonces se queda perdida una parte fundamental, que es esa voz con la que este instrumento nació. Así es, Gerardo. Gracias. Sí, es cierto, por completo. Hay que tener conocimiento, pues como muchas de las ramas de la restauración, de historia, de materiales, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en cuanto a trabajo interdisciplinario, pues ahorita recuerdo, también se trabajó en conjunto con el taller de documentos gráficos, se llamaba en aquel entonces, el de papel, para retirar toda la serie de papeles que estaban pegados en las flautas, poderlas restaurar. Y ese papel se restauró, se conservó, aparecieron cosas muy lindas, y se hizo una carpeta con esos papeles que por lo pronto está resguardada, bueno, por lo pronto, ya después de tantos años, en el taller de instrumentos musicales del ENCRIM. Esto es algo muy importante. El contacto inicial fue en 1987 y fue a través de también una querida amiga, compañera de grupo, si no me acuerdo mal, de Mari Carmen, Laura Lelo de Larrea López, puras L's, que fue un año anterior a una práctica de campo, o en ese 1987, a coordinar con varios alumnos, con varios compañeros, muchachos de la escuela, una práctica en pintura de caballete, que tiene mucha pintura de caballete ese lugar, ¿sí? Y ella fue la que me dijo, oye, mira, tienen una duda sobre el órgano. Era un poco así, pues habrá manera, todo era un poco ambiguo, ¿no? Como son todos los inicios, por supuesto. Y el contacto fue, bueno, hace mucho no lo veo, pero acabamos siendo muy buenos amigos, el contador Serafín Escamilla.
Finalmente nos pusimos de acuerdo y fue la primera vez que fui con Serafín y fuimos a ver ese órgano. Reconocimientos, quiero recordar y reconocer también el trabajo muy importante durante toda la labor de restauración del órgano, excepto los últimos años, de Salvador Soto, que era también adjunto en este taller. A todos los alumnos del ENCRIN que participaron en diversas prácticas de campo, fueron muchos, está un listado, por supuesto, en los informes. Y a los 5, yo había puesto 4, pero luego corregí y hice bien la cuenta, coincidimos con 5 comités de la Iglesia del Santuario. Hoy se llama la Comisión Local para Preservación del Patrimonio Cultural Artístico del Santuario Mapeté. Fue también muy interesante convivir con todos ellos, algunos herreros, muchos, creo que solo había uno de ellos herrero, don Bernabé, y los demás eran maestros, Jerónimo, Crisógono, ya se me olvidaron los otros dos, pero en fin, compartimos muchos momentos, nos daban de comer con todos ellos de los comités. Adelante, Gerardo, si quieres decir algo. Adelante, Daniel. Bien, ahora, ¿qué nos produjo, qué produjo para todo esto? En cuanto a documentación, se hizo todo un registro, son muchísimas, no pocas, muchísimas fotos en blanco y negro, en color y diapositivas. En la foto de abajo, que es solamente un fragmento, pues, se ve la mayoría, pero faltan a los lados unos pocos. Son las carpetas de diapositivas, de fotos y de fotos a color. Aquí podemos ver una de las primeras fotos a color, en blanco y negro, cuando fui la primera vez, del 67. Adelante. Existen 3 cuadernos que registraron 12 años de trabajo, que es la bitácora, con comentarios, bueno, en este caso es la letra de Gerardo, si no me acuerdo mal, algo anotaste ahí, y del lado derecho está la máquina de campanitas, que es una copia, por eso hice el planito, no la conservó el órgano del santuario, entonces teníamos que reconstruir una, porque sí tenía el registro de campanas, y me basé en un órgano más o menos de la misma época, de mediados del siglo XIX, el órgano de Vizcaínas en la Ciudad de México. Ese sí tiene un original, entonces lo copié y así lo hicimos. Sí, recordábamos con Daniel justamente ayer, pues todavía nos tocó esta época donde todo este registro y levantamiento, sobre todo de planos, pues todavía nos tocó hacerlo a mano. Así Afortunadamente, tanto Daniel como yo, pues tuvimos una formación de dibujo importante y ahí estábamos como arquitectos y diseñadores haciendo planos en papel mantequilla, en papel albanene, cada vez que nos equivocábamos ahí, pues borrando nuestros errores con la típica navajita de la manera en cómo se hacían los planos. Hoy en día creo que el trabajo de la tecnología y estos programas como el AutoCAD, pues hubieran sido maravillosos en esa época, pero también qué bonito es recordar que todavía nos tocó tener un levantamiento de todos los planos, de todas las partes del órgano hechos a mano. Así es, Gerardo, y también recuerdo que cuando en las primeras posibilidades de digitalizarlos, se digitalizaron en una compañía que encontré por ahí, pero bueno, los imprimíamos en la escuela o en nuestras impresoras, y cuando había alguna irregularidad, pues yo se las, que eran muchas, por cierto, pues manchas que no tenían que estar, etcétera, yo las borraba con corrector blanco de ese que se usaba para las máquinas de escribir. Entonces era un trabajo titánico. Titánico no quiere decir que qué feo que lo hicimos, sino yo la verdad lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y ahí empezamos a ver algunos planos, los fuelles que están precisamente de ese lado del órgano, la fachada del órgano, un corte transversal del órgano a la izquierda,
y algunos ejemplos de flautados y trompeterías, ¿sí? Y nada es AutoCAD, nada es AutoCAD. No, nada, en absoluto. El secreto, un esquema general de secreto y los registros que van sobre él, y un plano abajo del secreto con las correderas, con las tablillas que abren y cierran cada registro. Por supuesto, es un órgano de registros partidos, ahí se ve muy bien en ese secreto. El tablón de las trompetas, eran varios tablones, este es las trompetas, para dirigir el viento exactamente a donde se encuentra ya el elemento sonoro. También hubo que hacer un trabajo muy importante, esto fue, pues fueron varios meses de darle vuelta, finalmente, bueno, es un trabajo que hice esencialmente yo, y logré hacer una ficha de registro que me gustó a mí, por supuesto, ¿sí? En donde estaba, es de registro solamente, es una ficha técnica, y la foto, el lugar, todos los datos del lugar, qué tipo de órgano es en cuanto a su extensión de teclado, etcétera, si tiene pedales, en fin, todo eso. Y descripciones no muy largas de cada una de las partes de los sistemas del órgano. Adelante. Y también una ficha de estado de conservación, también pensando en que fuese algo más o menos accesible y rápido y no difícil de llevar a cualquier registro de órganos, ¿sí? Esta podía ser ampliada, afortunadamente, bueno, el Word lo permitía, ya sabía yo usar la computadora. Y bien, yo sigo usando estas dos fichas cuando se ofrece, y a mí me han servido de muchísimo, ¿sí? También esto que, bueno, nos tocó a Gerardo y a mí hacer, creo que Salvador también estuvo en eso, en el registro de las afinaciones, las medidas de las flautas, y en base a la publicación de Flentrop, un organero holandés que restauró los órganos de catedral después del incendio aquel en los años 70, me basé en esas tablas, pero no me acababa de gustar mucho, como que le faltaban datos, según yo, y conociendo también ya en esos momentos el Tafal Miguel, un manual de organería español del siglo XIX, pues yo hice mi propia forma de registro para flautados, trompetas, etcétera. Y bueno, resultó ser muy útil también. Donde se ven líneas más gruesas es la división entre octava y octava, se ven, es de izquierda a derecha, es la numeración de las flautas, la nota, ya no alcanzo a ver, pero son las medidas de la flauta, de la boca, y las afinaciones al final, tal como estaban originalmente, que era un poco caótico, pero después me encontré con casos peores. Adelante. Y esto, bueno, hablando del trabajo interdisciplinario, los análisis de contenido de plomo para que la nueva lámina fuera lo más parecido a las originales. Tenía una mezcla de diferentes aleaciones muy parecidas, ¿sí? Pero no eran igualitas, porque algunas de las flautas, no me acuerdo cuántas, pero fácilmente la mitad o más de la mitad de las flautas de este órgano pertenecieron a un órgano anterior, un órgano barroco, por ahí va a aparecer la foto. Entonces fue muy interesante hacer esa relación de diferencias. También Javier Vázquez, también muy conocido, participó haciendo primero un análisis que es bastante, es como la antigüita, pero es bastante complejo y muy difícil de hacer. Y después se integró momentáneamente Rodrigo, no alcanzo a ver ya su nombre, que estaba en Velázquez, ¿no?
Velázquez, sí, es que ahí está, pero no lo alcanzo a ver. Y que estaba en el Instituto de Física, él hizo otros análisis a los cuales pertenece la gráfica de la izquierda. Yo creo que este fue, Daniel, sin lugar a dudas, el primer enfrentamiento fuerte con el que nos topamos, el ver un alto porcentaje de faltante de flautas que no tenía el órgano, ¿no? Tenía más de la mitad, Gerardo, Sí, pero, sí. por ejemplo, las que se llaman lleno, que son una serie, eran 2 o 3 hileras, no me acuerdo ahorita ya, de flautas pequeñas al final, era un lleno muy vacío, porque eran 2 o 3 flautas nada más, ¿sí? Y en base a eso tuvimos que reconstruir las demás. Claro, se hace en base a las que hay, más los otros registros, ¿sí? Y de los otros registros, pues también faltaban algunas, iban faltando menos según se avanzaba de la parte de atrás del órgano hacia el frente, porque pues la parte de atrás es donde se tiene acceso a las flautas del órgano, y el lleno pues estaba vacío, Así casi. es. Pero sí faltaban muchas. Pues. Aquí están los 2 órganos, el órgano barroco, que curiosamente en el santuario primero decían que era el retablo inconcluso. El retablo inconcluso. Sí, y yo decía, bueno, ¿cómo un retablo inconcluso y cómo lo van a bajar después, no? O ahí se va a quedar. Y resulta ser que yo, ya cuando subí lo dije, no, esto es un órgano, no es es un órgano que yo en su momento pensé que estaba inconcluso también. Y resulta ser que no, es un órgano que estuvo funcionando, que varias partes, no muchas, pero varias partes de ese órgano, incluso paneles de madera de los costados, forman parte del órgano del siglo XIX, del que ven ustedes a la derecha. Las flautas y quizás 2 de los fuelles. Eso ya no fue posible tener la seguridad, pero muy posible, porque había uno que era diferente. El fuelle de arriba era un poquito diferente a los 2 de abajo. Entonces, yo pienso que los 2 de abajo pudieron haber sido del otro órgano, que a pesar de ser un mueble mucho más grande, era más reducido armónicamente, bueno, en su extensión del teclado. Recordarás, Daniel, que constantemente pisábamos en la sacristía algo que creíamos que era una tarima. Ah, claro. ¿No? Y No aparece aquí, pero esa tarima era el secreto, qué bueno que lo recuerdas, era el Gerardo. Secreto, es correcto. Era el secreto de ese órgano. Era ahí donde se paraba don Néstor, que va a aparecer al final, un señor que llegó, yo cuando le pregunté, bueno, eso lo digo al final, en fin, fue realmente maravilloso, fue como de veras cuando empezamos a descubrir que ese órgano había funcionado y que partes de ese órgano forman parte del siglo XIX, fue casi como cuento de hadas, ¿no? Pero fue muy lindo. Y si ustedes pueden ver arriba del órgano de la derecha, se ve una viga saliendo arriba en la pared. Esa viga sostenía uno de los costados del órgano. Hay 3 vigas, ahí nada más se ve una, hay otra más arriba y otra a la misma altura del otro lado. Y coincidieron exactamente con las orillas del órgano y el copete del órgano. O sea, esas vigas sostenían al órgano como si fuera un retablo, ¿sí? Y bien, y se encontró una de las flautas falsas, hecha de madera, que la restauró la maestra Gabriela García Lascurain, entonces profesora de escultura policromada. Como ven, interdisciplinas. Adelante, Gerardo. Daniel. Norma, sí. Solamente quería comentar que el órgano del siglo XIX es de 1852. Así es, sí, ahí está. Sí, es que perdón, sí. Sí, perdón, 1852. Sí, tienes razón. Fue error mío, tienes razón. Un dedazo, perdón, sí, 1852. Gracias. Que quede como claro. Sí, qué bueno que lo dices, Norma. Sí, es 100 años antes, nada más. Nada más. Sí, poquito.
Bueno, ¿qué más produjo? Bueno, a partir de todo esto, eh, se fueron haciendo publicaciones a las cuales me invitaban, pues, ¿sí? La revista, primero fue las memorias de un congreso de materiales que hubo en Cancún en el 94, en el cual Rodrigo Velázquez, Javier Vázquez y yo expusimos los análisis de las flautas. El artículo Traición Organera, en una revista prima de México Desconocido, de Editorial Jilguero, ya no existe esa revista, pero salieron muy buenos números, la verdad. En el primer número me invitaron directamente a la revista a exponer algo y hay un artículo. Después, Mapete, Santuario de Prodigios, que es un libro que también invitó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuando supieron que estábamos trabajando allá. Y este iba a ser un libro exclusivamente sobre el órgano. Pero ya que vieron el pueblo y alguien que ya lo conocía, bueno, pues cambiaron la jugada, que está bien, bueno, está muy bien hacer un libro sobre toda la población y su historia tan importante, pero bueno, se perdió la oportunidad de hacer una gran publicación sobre exclusivamente el órgano. Hay un capítulo sobre lo que se trabajó ahí, ambos órganos, el que se restauró, el que se le dio conservación, y un armonio, que también está ahí. Y el artículo Panorama de la Organería del Estado de Hidalgo, que es un panorama de eso, de qué órganos hay o había en el Estado de Hidalgo y en qué condiciones estaban, más o menos. Adelante. Finalmente también produjo un concierto de inauguración, se diseñó este cartel. Ahí entre los músicos, bueno, está el maestro, por supuesto, Pepe Suárez, José Suárez. También tocaron sus instrumentos, Fabiola Flores, violonchelo, Luis Demetrio Ramos. Luis Demetrio Ramos. Ramos de Flores, entonces, bueno. Mi hermano. Sí, sí, y tu otro hermano, Miguel Ángel Ramos, con el oboe. Luis Demetrio, no me acuerdo por qué razones no pudo ir, y fue sustituido por Roberto Bando. ¿Le pasas a la que sigue? Por Roberto Bando, que aparece ahí con flauta de pico, ¿sí? Igual funcionó muy bien. Roberto Bando ahora vive en Holanda y se dedica a hacer flautas de pico, precisamente, muy buenas. Bueno, fueron a ensayar, fuimos antes. Ahí, bueno, estuvo también la maestra Mónica Parcero, organista también, que fue asistente del maestro Suárez en el órgano, porque a veces las piezas pueden ser suficientemente complejas como para que el organista no pueda cambiar los registros, entonces lo hace el asistente, o cambiar la hoja incluso, ¿sí? Adelante, Gerardo. Si quieres añadir algo. Solamente comentar, la verdad es que fue una reinauguración maravillosa y haber contado con Pepe Suárez creo que fue un lujo. Sin embargo, sí, también hay que recordar que durante los ensayos, pues todavía Pepe nos hacía muchas observaciones sobre cuestiones de entonación y afinación y todavía teníamos que estarle dando a altas horas de la noche para que Pepe pues estuviera satisfecho, ¿no? Así es. Bueno, así es con los órganos, ¿eh? Claro, por supuesto, pero sí decir que fue un privilegio contar con Pepe. Sí, por supuesto, sin duda. Y bueno, también con Fabiola, también querida, todos queridos amigos, Roberto sí. Y Miguel Ángel, por supuesto. Sí, me acuerdo que como el órgano está medio tono más abajo, o sea, con afinación antigua, con altura antigua, pues, pitch antiguo, o sea, tu hermano tuvo que alargar un poco el oboe para que diera la afinación, porque así no le daba. Sí, así es. Pero se logró, sí. Se logró, ya que los demás músicos no tenían justamente instrumentos antiguos. Exactamente, sí. Adelante, Gerardo. Un también muy querido amigo, Carlos Peniche, y un buen amigo suyo, Alonso Mújica,
ingenieros de sonido, son especialistas en eso, ellos se ofrecieron, Carlos, cuando se enteró, yo voy a grabar. Llegó, sí, casi iniciando el concierto, y mientras instalaba y todo, creo que se le fue alguna pieza por ahí. Grabó 6 piezas y bien, se hizo este pequeño CD, pues un CD muy casero, pero quedó registrada el concierto. Por cierto, es muy interesante, como no es precisamente una sala de concierto, sino que fue toda la gente del pueblo. La verdad se quedó vacío el pueblo. Es un pueblo, no sé ahora, de 900 gentes en aquel entonces. Estaba lleno el templo y los niños corrían, se oía a los niños gritar, y eso queda grabado en algunos de los inicios de las piezas, ¿eh? Eso podría ser raro, pero es bonito también escuchar esa vitalidad del lugar ese día. Adelante. Y si quieres decir algo, Gerardo. No, pues yo creo que, importante mencionar, sí, efectivamente, el templo estaba lleno, Daniel, y efectivamente para la gente fue algo totalmente nuevo. Nadie había escuchado ese órgano, esa es la verdad, y de repente esta majestuosidad de llenar ese espacio con la sonoridad del órgano, yo creo que fue maravilloso, a pesar de que seguramente también la música pues era muy lejana para la comunidad, pero creo que sí es importante esto que recalcas, todo esto que quedó registrado en esta grabación, y ver cómo una comunidad se reúne para volver a escuchar un instrumento que nunca habían oído, creo que fue algo maravilloso. Sí, yo creo que quizás una de las pocas personas que sí lo habían oído, Gerardo, era don Néstor, que según él nos contó que él le había tocado darle a los fuelles. A los fuelles, así es. Cuando era un chiquillo, así es, ¿no? El atizador, Daniel. El atizador. Entonces, y quizás algunos, yo me acuerdo que como se llenó, también se subieron sillas al coro, y ahí había gente, y había varias personas muy grandes, ya de unos 80 años, 90 quizás, escuchando con mucha respeto y atención. Quizás a alguno de ellos les tocó escucharlo, y en ese momento estaba reviviendo años muy lejanos ya. Yo me acuerdo de la cara de una persona, se me quedó muy grabada, un señor. Adelante. Y finalmente, bueno, pues lo metimos a las carreras también, porque había que meterlo ya casi, al concurso, pues, a los premios INA. Y bueno, sin esperar nada más, finalmente sí se ganó el premio de conservación de bienes muebles del año 2000. Ahora, no nada más produjo un concierto y la cosa bonita del premio INA. Esto es lo más importante, por supuesto. La experiencia, ¿a qué nos llevó? ¿A qué competencias nos llevó a tener, ¿no? Entendiendo competencias como la capacidad de resolver, de hacer algo, ¿sí? Es un punto de vista alternativo y académico en relación a la restauración de órganos en México. Sí, ha sido diferente, y sí ha aportado mucho desde la perspectiva de la restauración de ese órgano. La transmisión de dicha experiencia a nuevas generaciones, Norma misma es un ejemplo de esto. Y Gerardo, bueno, integrándose al proyecto mientras sucedía, ¿no? Y varias personas más, ¿no? Incluso aquí en San Luis yo ya di algún curso, y vamos, estamos en contacto con la cuestión de los órganos acá, y la Escuela de Restauración de acá. Participación en la concepción de las normas que generó el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca. Normas que se quedaron por ahí en el limbo, que sí se acabaron. Fue un trabajo muy importante de muchos meses de estira y afloja, de consultar con Edward Pepe, con Cecilia Winter, conmigo. Me acuerdo que me llamaban a Santuario para, ¿cómo ves esta redacción? ¿No? Y todo esto, ¿no? Cosa que aunque no
vamos, no se tomó como algo, como un reglamento, digámoslo así. Es muy importante que se hayan hecho, la pura idea de hacerlas y el trabajo de hacerlas se aprendió mucho y finalmente influyeron en mucho también en cierta normatividad, ¿sí? Y sin duda quedó abierto un espacio para la reflexión, estudio, discusión y difusión de las labores de conservación de órganos históricos e instrumentos musicales en general. Primero en la escuela y finalmente ya desde hace bastantes años en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en donde está trabajando Norma ahora y que nos invitaron a esta plática. Sí, yo creo que sin lugar a dudas, Daniel, tanto para la escuela, para la coordinación y para el mismo instituto, el proyecto de la restauración del órgano, sin lugar a dudas, sentó muchas bases, ¿no? Que hoy en día son fundamentales para el registro, la catalogación, la conservación y la restauración de este tipo de instrumentos. Que claro que pues es importante mencionar que durante todos estos años se han venido integrando otras personas interesadas en este campo y que han aportado desde sus disciplinas, pero sí es importante mencionar que creo que sí fue un proyecto muy importante que sentó bases. Sí, sin duda, no tengo duda. Adelante. Hay que ser honestos también que nos faltó hacer un seguimiento sistemático del instrumento. Bueno, lo realizamos porque ya no era yo solo, se realizó solo durante unos 3 o 4 años. Y, digamos, la difusión de hacer una publicación particularizada, que sí se iba a hacer, pero que en aquel libro muy bonito de Santuario de Prodigios, generado por la Universidad del Estado de Hidalgo, pero que cambió la meta de hacerlo, y entonces, pasando muchos años, todavía tenemos pendiente eso, que sí lo tenemos que hacer. Adelante, o si quieres decir algo, por supuesto. Bien, ¿en qué teníamos a la mano cuando iniciamos esto y durante los primeros años? Bueno, me voy a saltar lo de... bueno, lo primero sí fue el conocimiento del DOM, el segundo punto, el DOM B2 no sé cómo se dice, es en francés, de Cels, que es el arte de hacer órganos, es como la Biblia de todos los organeros, en 1766, y a partir de un facsímil editado en Alemania, no, en Suiza, vamos, me pude sacar fotocopias y hacer traducciones, no yo, como estaba en alemán, ahí me ayudó mucho Elisa Ávila, que sabe alemán. No traducimos todo, nada más lo más necesario, ¿sí? Y posteriormente, unos mesecitos después, fue posible tener en las manos, fue a partir de un microfilm, ya me acordé, del Mariano Tafali Miguel, que es ya lo había mencionado hace unos minutos, el Manual de Construcción de Órganos de España, en 1873. Es un libro muy bonito, bueno, son muchos libros, y muy interesante, es muy español, y describiendo las cosas de manera muy cercana a la organería, a pesar de que los grabados casi parecen siglo XVI, siglo XV, ¿no? Pero eso no les quita su expresividad y su capacidad de comunicar lo que tenía que decir. También algo muy importante, que fue después algo muy, muy lindo también, en la biblioteca de la coordinación se encuentra este libro, es la tesis de doctorado de James Wiley, que a mí me ayudó mucho para entender la estructura armónica de los órganos españoles particularmente, y de eso trata esta tesis, bueno, de otras cosas, pero a mí me sirvió mucho para eso.
Y posteriormente resulta ser, años después, en uno de los congresos del Yoyo, el primero, creo, de Oaxaca, en uno de los pueblos que andaban por ahí viendo órganos, me enteré que ahí andaba James Wiley, ¿sí? Y ahora, desde hace 10 años o un poco más, vive en Oaxaca, de hecho, en la ciudad de Oaxaca. Y me acerqué y le dije, ¿eres James Wiley? Me dijo, sí. Digo, pues fíjate que tú me ayudaste mucho para hacer esto. Se quedó muy admirado, dice, entonces lo hubiera hecho mejor, siempre me lo dice. Yo creo que así como lo hizo, me sirvió muchísimo. La que sigue, Gerardo. También existían estas publicaciones de John Fesperman, Órganos en México, y en esos años, cuando iniciábamos este proyecto, salió Voces del Arte, el inventario de órganos tubulares, que es trabajo esencial de Ángel Esteva, aunque no le den crédito ahí, los de la Secretaría de SEDUE, y le dan un creditito chiquitillo por ahí escondido, pero él es el que hizo todo el trabajo, y él es el que anduvo yendo por todos lados, con sus errores y todo, pero es todavía un libro que es muy útil para estar ubicando muchas cosas de la organería en México. Y una también muy importante de los quienes trabajaron órganos en la antigüedad, por supuesto, la mitad del siglo XIX para atrás, un libro pequeño de Efraín Castro Morales, un gran conocedor de la cultura particularmente poblana, él es de allá, que también me ayudó mucho a ir ubicando organeros antiguos. No sé qué siga, si quieres añadir algo. No, solamente mencionar que, bueno, nos tocó una época donde el recurso bibliográfico era muy limitado, Daniel, ¿no? Muy limitado, y donde, bueno, pues nos teníamos que apoyar de gente experta, gente organera. Digo, tú ya mencionaste a José Luis Falcón, en algún momento Susan, esta en alguna cosa, sí, sobre todo ella me dejó ver lo del, ay, ¿cómo se llama? Lo del registro de campanitas. Exacto. Sí me dio entradas y fue muy amable, por supuesto. Sí, sin lugar a dudas fue José Luis Falcón. Así es. Y pues bueno, ante esta limitada posibilidad de investigar con una bibliografía más especializada, pues no nos quedaba otra más que tener que experimentar, ¿no? Experimentar, echábamos a perder, hasta que íbamos entendiendo parte de los procesos, y yo creo que eso es muy importante mencionarlo. Sí, particularmente como tú dices, lo de las flautas. Creo que lo de madera no nos costó tanto trabajo. Sí, no, eso no. Teníamos afortunadamente ya un camino recorrido con el trabajo de madera. Así es, sí. Bueno, pues llegamos al final, ya nos tendimos un poquito más, pero no importa, vale la pena. Y aquí, bueno, tenemos a don Ernesto, don Néstor, era su apodo, su sobrenombre, que tenía todos los años del mundo siendo el sacristán del santuario. Uno de los últimos años que fui, le pregunté, ¿cuántos años tiene usted, don Néstor? Y un poco apenado, como que no me quería decir, me dijo, pues 93, dicen los muchachos. O sea, y los muchachos han de haber sido los de 70, ¿no? Él ya no se acordaba, él le decían que 93 y él decía 93. Y todavía duró, no sé si llegó a los 100, pero ahí anduvo todavía un rato más. Y, ¿mandé? Sí, todavía anduvo algunos años, Daniel. 2 o 3 todavía. Ya no subía, al final ya no subía a tocar las campanas, él lo tocaba el que ayudaba, pues. Pero todavía a los 80 subía. Y bien, un sello de Mapete, y recordarás este enigma, Gerardo, un sello de fuego que apareció unas 4 o 5 veces en las partes internas del órgano. Así es. Es una luna. Nunca supimos qué era. Así es. María del Carmen pide la palabra. Todavía no acaba, por favor, es después de que ustedes terminen. Okay. Estoy haciendo fila. Bueno,
Okay. Yo nada más quería mencionar antes de que nos preguntes, Mari Carmen, don Néstor, que efectivamente era el campanero, era, bueno, le hacía de todo, pero todavía don Néstor, recuerdo que tocó las campanas, hizo un repique para llamar a la comunidad para el concierto reinaugural. Así es. Yo todavía tengo fotos ahí con don Néstor, creo que él se lleva una tradición importantísima de por lo menos 3 o 4 repiques que él se sabía muy bien, pero no se me va a olvidar cómo don Néstor todavía llamó a la comunidad para este concierto reinaugural. Ay, qué maravilla. Así es. Para terminar, y antes, si alguien quiere decir algo más, esos cerros que se ven al fondo, ¿sí? Son los cerros de las minas, precisamente, de donde sacaban el plomo, un poquito de plata, ¿sí? Generalmente era más plomo que nada. Y esas son las minas, ahí arriba se ven los blanquitos, son parte de las minas. Y bajábamos los piñones, Daniel, que no se te olvide. Ay, sí. Sí, es un lugar de piñoneros, a veces eran postales, ¿no? Yo alguna vez me llevé regalado, porque así eran, un costalito chico de piñones. Así es. Listo. Hay mucho más, pero pues no va a acabar. Pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Gerardo, ha sido muy rico y bueno, justamente es un conversatorio y ustedes ya se adelantaron, yo me uno al diálogo que ustedes ya empezaron, justamente era parte de esto, era también contar esas experiencias y esos detalles, esos aromas, esos olores, ese estar en el espacio, ¿no? Mari Carmen, ¿querías comentar algo? Pues la verdad es que yo estoy muy agradecida por toda esta información que nos están compartiendo, pero no solo eso, sino que ha sido clave para la coordinación contar con la información que ustedes han generado, pero también asesoría, porque ustedes saben muy bien que como área normativa, y lo he comentado en otras ocasiones, pues tenemos que hacer el seguimiento, los dictámenes, los diagnósticos de los bienes muebles y muebles asociados, en este caso los órganos son muebles asociados, y pues es una pena en nuestros recorridos, que Norma pues obviamente es parte de este equipo, encontrar muchos de ellos pues en condiciones pues de deterioro, de abandono, ¿no? Y gracias a esta metodología que pues se dice fácil, pero ustedes fueron pioneros y que realmente se ha seguido utilizando y se ha ido perfeccionando, sí, por estos grupos, sobre todo en el trabajo conjunto con la escuela, con la coordinación, en el seminario que hubo desde el 2013, pero al final del día mucho tiene que ver con lo que ustedes hicieron. Ahora, pues con mejores posibilidades tecnológicas, pero la realidad es que esas mismas fichas de registro creo que han ido pues atravesando todos estos años y evolucionando, ¿no? Entonces, la experiencia de Santuario Mapete, bueno, yo que en aquel momento pues era pues una maestra apenas iniciaba en este proceso y además recién egresada, pues me parecían objetos pues que, bueno, gente como ustedes podían tener un acercamiento por la formación y los conocimientos que tenían de alguna manera en música y laudería. Pero para uno, pues, daba hasta miedo acercarse porque justamente uno se percataba de toda esta complejidad en todo el funcionamiento, que muchos son temerarios y se meten, pero yo creo que ustedes lo hicieron de una manera muy consciente, con las asesorías como ustedes lo mencionan. Y justo ahora, con lo de los sismos, pues para mí ha sido todavía esto más patente, ¿no? Porque he tenido que ir, Norma también, José Luis y otras personas de la coordinación, a los templos. Y bueno, pues sí es doloroso llegar a ver las condiciones en las que se encuentran algunos de ellos. Hay un tema que me parece muy importante de lo que ustedes mencionaron, esto de haber tenido la información de que las piezas del órgano barroco posiblemente o seguramente se reutilizaron en el órgano de 1850,
A veces puede esta información ser clave, lo digo por la Santa Veracruz, que pues lamentablemente perdimos un órgano en 1950, pero bueno, hemos tratado de estar justificando que posiblemente pudo haberse también utilizado otras piezas de un órgano anterior en estas, y sobre todo para cuestiones de aseguramiento, ¿no? Justo enfrente, en San Juan de Dios, están ahorita teniendo que movilizar el órgano monumental porque está muy agrietado el templo y tienen que ahorita bajarlo del coro, y entonces este registro es fundamental para evitar generar un problema, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo los felicito y pues me da mucho gusto estar ahorita con ustedes. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Pues muy bien. Daniel, ya nos contaron cómo fue todo el principio, cómo se desarrolló el proyecto. A la distancia, ¿qué cambios harías tú en el proyecto? ¿Harías algún cambio o no harías ninguno? Ay, Norma, qué preguntas. O sea, por la experiencia, mira, es muy fácil contestarlas también. Por la experiencia vivida, por el gusto de recordar todo esto, pues yo no haría ningún cambio, pero siempre hay cambios que hacer, por supuesto, ¿sí? El primero que se me ocurre, ya lo dije por ahí, es sí hacer seguimiento de los trabajos que se terminan, ¿sí? Para que sigan sirviendo. Digo aquí, por ejemplo, el trabajo que se hace en Oaxaca es un ejemplo claro de lo útil que es, ¿sí? Con el yoyo. Con el yoyo, sí. Acá, bueno, sí, yo lo hicimos 2 o 3 años, pero después, no, 3 o 4 años, fueron 3, ¿sí? Pero después, bueno, uno se va enrolando en más cosas y yo creo que, bueno, estando en Oaxaca y viviendo en Oaxaca, bueno, es mucho más accesible, que bueno que se hace, por supuesto, estar atendiendo ahí, pero bueno, nosotros tendríamos que trasladarnos continuamente, lo cual ahora quizás fuese más fácil también. Y bueno, pues habrá que ir a revisarlo otra vez, quizás. Y todo esto. Sí, yo creo que efectivamente queda una responsabilidad ahí profesional, ¿no? De darle seguimiento a estos proyectos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que menciona Daniel. Yo creo que ese sería un punto importante. Sí, ese sería un punto importante. Esto ya es más a nivel perceptivo. ¿Qué es lo que más recuerdan de Santuario? O sea, cuando les digo Santuario de Mapeté, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, Gerardo. Híjoles, mira, son muchas cosas. Yo creo que definitivamente la comunidad, Norma. Yo por eso lo mencionaba, ¿no? Sí, efectivamente, el trabajo del órgano fue maravilloso, pero fue maravilloso justamente porque la comunidad nos acogió, porque también supimos ser respetuosos de sus tradiciones, de sus creencias, porque fue una comunidad que creyó en nosotros, que confió en nosotros, y a pesar de que nos tardamos mucho tiempo, siempre estuvieron apoyando. Esa parte es bien importante. La comunidad apoyó en todos los sentidos, con pocas o a veces con casi 0 posibilidades, ¿no? Entonces, por supuesto que para mí la comunidad es algo que recuerdo toda la vida. Recuerdo, pues, yo no necesitaba un despertador, ¿no? A nosotros nos despertaban automáticamente los herreros a partir de las 4:30 de la mañana, ¿no? Con ese taca, 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 taca. O sea, ese tipo de cosas no se nos olvida, pero para mí es la comunidad. Nos debemos a Coincido por completo con Gerardo en esos despertadores, en lo de la comunidad. Hay que recordar que muchos, supongo que todavía siguen siendo herreros, y esa es una tradición que tienen a partir del trabajo de las minas, ¿sí? O sea, es una tradición centenaria, ¿sí? Y bueno, nos atendieron de maravilla, nos daban de comer muy rico. Llegamos hasta ser padrinos, Gerardo, tú de alguien por ahí, que no me acuerdo quién era, y yo de 2 hijos de doña Lourdes.
de Ana. La niña se llamaba Ana, mi ahijada. Sí, mi ahijado era cuando salió de la secundaria, creo, sí, uno de los muchachos, el hermano Efraín, que ya no me acuerdo cómo se llama, y ya me acordé, una chiquita que era sobrina de doña Lourdes, Nancy, que le decíamos Nanche, ¿sí? Y era preciosa, le tocó a Laura Ortega convivir mucho con ella, la Nanche. Dada la importancia que tiene Santorio de Mapeté, digo, porque es un templo que es pues relevante, el culto ñañú que tiene al señor de Mapeté justamente, y el órgano sigue siendo importante para la misma comunidad, es una comunidad viva, que es un lugar muy visitado, tiene su fiesta anual con peregrinaciones. ¿Qué beneficios creen ustedes que trajo a la comunidad el haber restaurado el órgano? Bueno, primero tener el órgano para las festividades. Sí, sí, sí. No se me ocurre otra. Pues, Mira, yo creo algo que es muy importante es que es una comunidad consciente de su patrimonio. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Eso es importantísimo. Y en ese sentido es que esta comunidad se ha preocupado por defender, custodiar, conservar el patrimonio que tienen. Y creo que este acercamiento con la escuela pues permitió todavía reforzar más esto, ¿no? La comunidad es consciente de lo que tiene, ama su patrimonio, lo valora y lo cuida, ¿no? Y creo que eso para mí es importantísimo. Sí, sí, qué bueno que lo ponen así. Estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo que cuando se publicó el libro, se hizo una presentación en alguna de las ferias ahí de Santuario, y alguien se me acercó. Digo, nosotros generalmente platicábamos mucho con la comunidad, no nada más nosotros, porque hubo prácticas de campos de caballete varios años, de retablos que fueron 3 o 4 años, lo de la campana, y todavía después fueron grupos de restauradores profesionales egresados de la escuela. Recuerdo a Vero Chacón, que reconstruyó el retablo de abajo de la Virgen del Carmen, que se había quemado. Germán. ¿Mandé? Germán Fraustro también. Germán es uno de ellos también. Y posteriormente, ya menos enterado, sé que trabajaron en el retablo grande. Bueno, todo esto y estar en contacto con la comunidad les hace revalorar sus cosas. Muchos las valoraban, pero hubo quien se me acercó, y les decía yo después del libro, y me dijo, oiga, creo que fue uno de las personas del comité. Yo no me di cuenta lo que tenemos hasta que leí el libro, ¿sí? Entonces, qué importante es dejarles o aumentarles o añadirles a su cuidado de sus cosas esto mismo, ¿no? Que conocen más historia y conocen de qué está hecho y en fin, ¿sí? Sí, bueno, coincido. si están de acuerdo, podríamos poner en este momento la batalla para oír cómo canta el órgano o cómo cantaba. ¿Cómo cantó en el la música? Isa, por favor.
Bien, Pues muy bien. Es importante también escuchar cómo canta el órgano, que es el objetivo de toda la restauración, pues realmente fue recuperar la voz, ¿no? del órgano. sí, esta fue una batalla, composiciones de la época, siglo XVII, quizás XVIII todavía, de José Jiménez, compositor español, interpretada, por supuesto, por el maestro José Suárez. Regresando a la comunidad, yo tengo una duda. ¿Qué tan complicado o qué tan sencillo fue para ustedes? Digo, fueron en diferentes momentos. Principalmente, bueno, la pregunta va en primer término a Daniel. ¿Qué tan complicado fue pues el primer contacto? Porque digo, yo recuerdo cuando nosotros fuimos, bueno, la gente era sumamente amable, muy participativa, entendía perfectamente como que cuáles eran los roles de cada quien, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Siempre fue así? Porque además, bueno, en el conocimiento con personas otomíes, sé que ahí lo que importa en realidad es demostrar que trabajas. Y una vez que ya demuestras que trabajas, entonces sí ya tienes todo su respeto y tienes su colaboración. ¿Cómo fue al principio, Daniel, esta relación? Y Gerardo, ¿cómo fue cuando tú entraste? ¿Ya era diferente? Bien, en cuanto a la amabilidad y la disposición, nunca cambió, siempre estaban dispuestos. Sí fue como ahora sí que, como un encuentro entre dos mundos. Sí, primero, pues no había carretera hasta allá la primera vez que fui, ¿no? Y después teníamos que entender nuestros lenguajes, no porque ellos hablen otomí, ya casi no lo hablan, más bien, ¿sí? Solamente algunas personas, sino las maneras de decir las cosas, qué es esto y qué es aquello, y para qué sirve esto y cómo se podría, y eso fue uno de los primeros, no fue ningún problema tampoco. Había la disposición de las 2 o 3 personas con las que traté. Primero, una fue Serafín, que es alguien mucho más, digamos, acostumbrado a estar afuera de su comunidad. Él es contador y trabaja más bien en Pachuca, pero siempre ha estado al tanto de su pueblo. Y no me acuerdo si ya me tocó con Jerónimo, uno de los primeros presidentes del comité, pero al menos de lo que me acuerdo de cuando empezamos a trabajar con Jerónimo, creo que sí era él. Amabilísimo, así, un personaje muy callado, pero muy, muy inteligente. Y los demás, pues otros menos callados, otros más correctos, pero todos muy dispuestos a entendernos, nosotros a entenderlos, y no fue difícil. O sea, si estamos pensando qué difícil fue al principio, pues no fue difícil. Eso sí, tú lo dijiste, habría que demostrar que se trabaja, ¿sí? Porque Sí. si no, sí hay problemas con la comunidad. Gerardo, no se escucha. Perdón. Sí, Listo. mira, en ese sentido yo recuerdo todavía los primeros años, estoy hablando a principios de los 90s, todavía en el coro nos acompañaban más personas de la comunidad, no porque desconfiaran, pero sí querían estar viendo qué es lo que hacíamos. Conforme fueron pasando los años, pasaban días y a veces aparecía un niño en el coro, 1 o 2 niños en el coro, pero la comunidad siempre confió, siempre fue muy abierta, y la verdad que eso se agradece, ¿eh? Porque hay comunidades más complicadas y tienen toda la razón, es su patrimonio y lo tienen que seguir cuidando. Sí, también hay que recordar que según fuera el comité, no el presidente, sino como el ayudante del presidente, algo así, muchas veces sí nos llegó a acompañar, no siempre pues, pero acompañar trabajando con nosotros. Acuérdate de Esteban,
Acuérdate de Gerardo, tu tocayo. Así es, mi tocayo. Era recio el Gerardo, supongo, ¿no? Sí, unas manos muy duras, así, muy fuertes, ¿no? Son los que recuerdo. Bueno, había temporadas en donde sí, de pronto iban los niños, se subían ¿cómo se llama? Al andamio, en fin, pero siempre tuvieron confianza, eso sí. Muy bien. ¿Cuál fue el mayor reto en todo el proyecto? ¿Cuál consideran a nivel cada uno? ¿Cuál creen que haya sido el mayor reto de todo? Yo creo que ahí vamos a coincidir las flautas, por supuesto. Las flautas, híjoles, las flautas, definitivamente. Sí, las flautas, el de veras, el hacer sonar las flautas tiene su chiste, tiene sus dificultades, no es hacer sonar cualquier pitito ahí, ¿no? No. Y además, recordemos que son un conjunto de muchísimas flautas, aquí no me acuerdo si llegaban a 400, pero eran al menos 380, ¿sí? Quizás hasta pasaban, no me acuerdo. Y que cada una tiene que ver con todas las demás, ya sea por el timbre, estoy tratando de no decirlo técnicamente para que nos entiendan, o sea, por el color de la flauta de cada registro y la afinación entre ellas y los otros registros. Sí. Tiene su complejidad. Sí, no, el tema de la soldadura, ¿no? Practicábamos cómo soldar, aparentemente la flauta ya estaba terminada, no la podíamos entonar y cuando hacías un análisis veías que ya se te había pasado un pequeño punto al interior de la flauta, pues simple y sencillamente eso ya había afectado toda la acústica. Sonido. Entonces, las flautas definitivamente fue, creo que el gran reto. Sí, de acuerdo. Tenemos varios comentarios, algunas preguntas, entonces, bueno, voy a empezar a leer comentarios y felicitaciones, muy felicitados, entonces voy a intentar irme lo más rápido que pueda para ir respondiendo las preguntas que se puedan. En caso de que no nos dé tiempo de responder todas las preguntas, bueno, se las vamos a pasar a Gerardo y a Daniel, y eventualmente, bueno, pues intentaremos contactarlos para mandárselas. Con mucho gusto. Bueno, a ver, empiezo con Yolanda Santaella. Esperen, estoy regresando. Hola Norma, hola Mari Carmen, saludos a todos los compañeros que presentan estos trabajos. Felicidades Daniel, qué gusto verte. Gerardo, gracias por compartir estas valiosas experiencias. Marta Amparo Fernández y Roberto Ricardo Montero Mariscal dicen saludos. Alberto Compiani, un saludo muy afectuoso para todos. El buen Alberto. Sí. Rosa Marta Ramírez, saludos a los ponentes Daniel y Gerardo. Alejandra Juárez Camilla. Ya. Buen día, saludos desde la Ciudad de México. Estamos esperando con gusto escuchar a los maestros Daniel Guzmán y Gerardo Ramos. ¡Wow! ¿Cuántos años? Es un placer escuchar, maestro Daniel. Claro, Alejandra Juan es de Santuario. Ella es de Santuario, pero trabaja en el CENIDIM, en la biblioteca del CENIDIM. ¿Sí? Ella es de Santuario. Ya nos dirá ella, pero no me recuerdo, creo que es sobrina de del contador, se me fue el nombre, Escamilla, precisamente. ¿Sí? Ella es de allá. Pues qué gusto que nos estén escuchando. Saludos, por supuesto, Alejandro. Saludos. Yolanda Madrid Alaní, saludos, un gusto escucharlos de nuevo juntos. Beatriz Isela Peña Peláez, felicito a la CNCPC por este espacio, a Norma por el esfuerzo de generarlo y a los invitados que nos llevan a un santuario tan maravilloso e importante para los pueblos ñañúes y con tantos recuerdos. Aranzazú Villarreal, qué interesante, gracias por la invitación. Otra vez Alejandra Juárez Camilla. ¿Dónde podemos adquirir los documentos y publicaciones realizadas? Los que son de la universidad, que son el famoso libro, es muy conocido, de Santuario y Prodigios, pues en la universidad, no me acuerdo cómo se llama el departamento, pero es donde publican, donde hacen las publicaciones, y el de Panorama de la Organería también,
el de las memorias del Congreso de Cancún, de los análisis de las láminas de plomo, no creo que sea fácil conseguirlo, quizás buscarlo aquí en México, ella que está aquí en México y no está lejos, bueno, allá en México, pues yo estoy en San Luis. Alejandra, si nos escuchas, cerca de ti está la biblioteca de la coordinación, precisamente, ahí en el Escometo Churubusco, y seguramente, o el de la escuela, y ahí seguramente está estas memorias. Y el otro no me acuerdo, la revista, híjole, esa, en lugares de revistas de viejos, luego las he encontrado, y a veces he encontrado tambaches grandes como de 8 revistas del mismo número que donde aparece mi artículo. Y si no, bueno, yo lo tengo escaneado y se lo puedo mandar a Alejandra con todo el gusto, por supuesto. Perfecto, bueno, continúo. Yulitza Romo, es un gusto escuchar sus experiencias. Audrey San Román, Adrianita San Román, increíble plática y un lujo escucharlos juntos hablando de ese órgano. Hace un montón de tiempo Daniel nos llevó a la Asociación de Organistas a conocerlo y el sonido, en conjunto con el resto del templo. Es un recuerdo inolvidable. Muchos saludos. Roberto Ricardo Montero Mariscal, gracias por compartir esa experiencia que se prolongó por más de una década. Muy instructiva presentación. Gracias. Marta Salmón. Gran conservatorio, es importante reconocer a Daniel y a Gerardo y todo el equipo que impulsó la valoración del patrimonio organístico en México. Fue un proyecto que marcó a muchas generaciones, alrededor del cual surgieron buenas amistades. Un abrazo a ambos. Gracias. María, sí, recuerdo, con la querida Marta, recuerdo que ¿cómo se llamaba el señor el borracho, pues? Margarito. ¿Cómo olvidarlo? Andaba queriéndose ligar a Marta. Oh. Muy bien. Bueno, Charlene Alcántara dice que tiene toda la razón Marta, continúa marcando generaciones. María del Carmen Noval Vilar, muy interesante, gran trabajo y excelente manera de compartirlo. Felicidades a los expositores y a los organizadores. Yolanda Santella, otra vez, qué gusto escuchar estas vivencias que son parte de la historia de la conservación en México. Esto es un patrimonio inmaterial de la CNSPC y la INCRIM. Gracias, Norma Mari Carmen. Alejandra Juárez Camilla dice, mi reconocimiento a los maestros Daniel Guzmán y Gerardo por el tan interesante conversatorio de Santuario Mapeté. Proyecto que ha dejado huella en el patrimonio organístico. Felicidades. Gracias. Dice Marta Salmón que si se sigue tocando el órgano de santuario. No sé, que nos lo diga Alejandra, a ver si ella sabe. Hasta donde yo sé si se sigue tocando. Sí, hace 2 años que yo estuve por ahí, un poquito desafinado, pero se sigue tocando. Exactamente. Así es. Adriana San Román, la creación de esos lazos son esenciales para este tipo de proyectos, lleguen a buen fin. Además de que es riquísimo convivir y aprender. Isela Peña, muy cierto, Gerardo, el despertar con el sonido del trabajo en la forja y si aún continúa este trabajo. Y qué decir de doña Lourdes y sus hijas. Y siempre es un gusto regresar al santuario. Bueno, y yo ahí agregaría lo de la panadería también, que fue excelente. ¿No? Y en la torre de galleta María, Daniel. Ese mero. Sí, a ustedes les tocó cuando ellos tenían panadería, precisamente, la señora Lourdes y su esposo, don Quera Gerardo. ¿Cómo se llamaba, don señor? Pues. Híjole, no recuerdo, Daniel, ¿para qué te miento? Ya falla la memoria, sí. Ya. Y también, bueno, Yolanda Santalla, importante que la comunidad participe en la conservación de su patrimonio. Y Marta Salmón dice que qué maravilla poder escuchar el sonido del órgano. Carmen Noval, qué increíble poder escuchar al órgano, muchas gracias. Y Isela Peña, definitivamente debería estar presente el órgano en este conversatorio. Gracias por traer su voz y esos hermosos pajaritos. Miguel López, sí. Felicidades, Daniel. ¿Perdón? Miguel López, felicidades. Mi querido amigo Miguel de Morelia. Sí, saludos, Miguel. Sí, se oyeron los pajaritos en una de las partes donde se oyeron los flautados, se oyeron los pajaritos. Sí. Es un registro que no es musical, digamos, es un efecto y que es como una jaula de pajaritos. Y así suena, como los pajaritos.
Alejandra Escamilla, Juan Escamilla pregunta, ¿dónde podemos adquirir el disco para escuchar el órgano? No está a la venta, pero yo me encargo de contactarla y de enviarle una copia o ahora pues un USB con la grabación, por supuesto. Sí. Hay una copia de ese disco, como disco todavía, en la estación de radio de Cardonal. ¿Sí? Yo la fui a dejar. Ok. De vez en cuando programaban el órgano. Pues Isela Peña dice que gracias al trabajo de Radio Cardonal y de varios especialistas, cada vez se habla más lengua ñañú, afortunadamente. Qué bueno. Charlín Alcántara dice, muchísimas felicidades, gracias por este conversatorio y por contribuir a la difusión del patrimonio. Saludos de Victoria Garduño, Ana Ragard. Gracias por compartir tan excelente e interesante trabajo. Marta Salmón dice que es don Margarito. Don Margarito, bien que se acuerda, ¿verdad? Déjenme ver. Un personaje muy inteligente, extraordinariamente inteligente, pero nunca andaba en sus 5. Muy bien, bueno, y voy a ir a algunas preguntas ya. Adelante, ya va. Me brinqué las preguntas para que ahorita ya nos clavemos en esto. A ver, espérenme. Empiezo con, a 2 décadas, Charlín Alcántara. A 2 décadas de este proyecto y tras la restauración de 2 órganos por el INAH, ¿qué consideran que es necesario apuntalar en el ámbito académico y normativo para continuar haciendo frente a la conservación? Yo creo que seguir difundiendo en las nuevas generaciones pues, las experiencias. Bueno, ella misma es parte de esto, Charlín, querida Charlín Salmón, y seguirlo difundiendo, que la escuela como lugar de enseñanza lo siga difundiendo, y la coordinación, pues igual, normando, ¿no? No sé qué piensas tú, Gerardo. Sí, no, mira, definitivamente desde la parte académica creo que es importantísimo abrir espacios. Mira, el campo de la organería es muy complejo, sí. Muy complejo. Lo digo con toda franqueza, ¿no? Es difícil. Muy difícil, muy difícil. Creo que lo mencionamos hace un momento Daniel y yo. Muchos de nuestros aprendizajes fue por acierto y error, esa es la verdad. Se requiere de mucha práctica, se requiere de estar constantemente frente a estos instrumentos, no porque sea un órgano todos son iguales, ¿no? Y si no tienes esa experiencia, si tú te quedas nada más con una fórmula, un esquema académico, ¿no? Porque así lo dice un libro, no vas a poder solucionar problemas. Creo que es muy importante desde la parte académica abrir espacios donde se puedan intervenir estos instrumentos, donde tengas verdaderamente una práctica real, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un compromiso que como escuela tenemos que atender, definitivamente, ¿no? Yo eso es lo que apuntalaría, abrir espacios donde sí puedas enfrentarte a problemáticas reales. Daniel. Pues eso ya lo dije, yo creo que la escuela tiene mucho que seguir haciendo, ¿sí? Y yo, bueno, yo ahora en San Luis, les digo, he estado poco a poco, estando más en contacto con los órganos, hay mucho que hacer, por supuesto, y como aquí está la Escuela de Restauración de la Facultad del Hábitat, ¿sí? Es una de las más jóvenes, ya recién llegué, me invitaron a dar un curso que era esencialmente cómo entender un órgano, ni siquiera era qué hacer o qué no hacer, ¿no? Era cómo entender un órgano, cómo entender tantas palancas, tantas teclas, por qué unos tienen más, por qué otras tienen menos, por qué es una octava corta, que por aquí al menos conozco uno, etcétera, ¿no? De qué están hechas las flautas. Hace poco di 2 pláticas, me invitó el maestro de escultura policromada,
Dices que los órganos también tienen que ver en no nada más los retablos, y aquí en casa, en este espacio, dimos la plática, y posteriormente también la amiga y maestra de esta escuela, Rosa Marta Ramírez, me invitó a que les platicara de cómo, ella estaba dando en ese momento, no sé si todavía hacía, no estoy al tanto de los calendarios académicos, a platicar en general del órgano, pero en particular de cómo son las flautas, cómo se hacen y de qué están hechas, ¿sí? Y estuvo muy interesante, fue muy bonito. Mari Carmen mencionaba, algo que mencionaba Mari Carmen, Daniel, que quisiera yo retomar. Es triste de repente todavía llegar a ciertos templos y ver las condiciones en las que se encuentran muchos de estos instrumentos, ¿no? Sabemos que hay pocos profesionales en México, hay pocos recursos económicos. Restaurar un órgano, presupuestalmente hablando, también requiere de esfuerzos muy fuertes, ¿no? Sí, esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, pero bueno, tampoco el hecho de que a lo mejor no contemos con estos recursos económicos y humanos, pues eso no hace que los abandonemos en las condiciones que ya se encuentran actualmente, porque eso lo que está haciendo es que sigamos perdiendo información valiosísima. Entonces, creo que en ese sentido el trabajo de registro y catalogación en este momento sigue siendo fundamental. Así es. Coincido totalmente con ustedes. El trabajo, y además es un trabajo que nunca termina. O sea, el trabajo de registro, catalogación, investigación es eterno y es indispensable para la conservación de estos instrumentos. Algo, bueno, ya lo dijeron, pues, pero algo que también ha ayudado mucho, y para centrarme en eso nada más, son la serie de catálogos que se han ido publicando. Unos mucho mejores que otros, por supuesto, otros, la verdad, para llorar, ¿sí? Pero aún así ayuda que si la foto es de tal y esto y lo otro. Algunas cosas no hay que creérselas mucho de lo que dice ahí, ¿no? Pero, en fin. Yo creo que seguir haciendo esos catálogos bien hechos es muy importante, ¿sí? Bien hechos. Bueno, también Charlene pregunta, ¿cuáles fueron los motivos por los que se decidió comprar la lámina para terminar la elaboración de los tubos, siendo que lo más complejo era elaborarla y lo lograron? Híjoles, Charlene, yo te diría que si era difícil hacer las flautas, fundir el plomo fue más complicado. Mira, yo recuerdo varias láminas que tiré ahí junto con Daniel, porque así se dice tirar la lámina. De repente, cuando la sacábamos, tenía unos grosores que podían ir de 3, 4, 5 milímetros. Teníamos que cepillar la lámina con cepillo de carpintero, porque así es como íbamos adelgazando la lámina. Cuando lograbas tener un grosor aceptable, pues yo de repente me encontraba con una lámina porosa, ¿no? Que a lo mejor no cumplía acústicamente con lo que se requería. O sea, la verdad es que el tiempo que hubiéramos dedicado para perfeccionar, hacer lámina, yo creo que era el mismo que nos llevó todo el tiempo de restaurar el instrumento. Son procesos muy complicados y es por eso que en Europa la gente se especializa, ¿no? Hay gente que se especializa en tirar lámina, hay gente que se especializa en hacer la tubería o las flautas, ¿no? La verdad es que, bueno, aquí Daniel y yo nos aventuramos a hacer todos los procesos, ¿no? Eso nos dejó un aprendizaje increíble, pero sí es importante decir que hacer lámina requiere su trabajo. Sí, estoy de acuerdo, y además de que nos iba a llevar mucho más tiempo, bien, también yo creo que tuvo que ver aquel regaño de Mari Carmen, porque sí hace daño, sí. Mucho daño.
A mí sí se me llegó a poner un cachito de párpado azul, después se quita, pero pues no es muy agradable estar. Hay maneras de hacer, pues. Y igualmente, sí fue para simplificar las cosas. La lámina vamos, adquirida fue adquirida en Estados Unidos. Ya viene preparada incluso con la mezcla de... Con la aleación. No, bueno, la aleación que uno quiere, sí. La pide uno y la manda. Pero con la mezcla de goma damar, bueno, la mezcla que se ocupa para que la soldadura no se corra. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Ya viene preparada toda la lámina. Cuando uno hace la lámina, pues nomás le echan donde uno no quiere que se vaya la mezcla, la soldadura. Y ahí viene, y eso facilitó muchísimo la elaboración de las flautas nuevas. Pues esas son las razones, esencialmente. Sí. Yolanda Madrid Aranís nos dice, siempre hablamos de regresar a monitorear, pero no es algo que se vislumbre en la gestión de los proyectos, y ahora menos con los recursos mermados. ¿Qué sugieren? ¿Cómo lo resolverían? Sí, que haya más recursos. Sí, que haya más recursos, sí, es básico. ¿Cómo monitorear sin recursos? Pues un poco como lo hicimos esencialmente Gerardo y yo, pero a veces se malacostumbran algunas autoridades también, que uno paga su gasolina, uno paga, pone su coche, etcétera. Yo así le hice, incluso para 2 o 3 de los dictámenes para coordinación. Yo puse mi coche y puse mi gasolina y fui a Puebla, a Cholula, y si no, no se hace también, ¿sí? Eso está bien, le queda el orgullo de que yo lo hice, yo fui, no fallé, pero también no está bien porque acostumbra uno, sobre todo a las administraciones de los dineros, a que de todas maneras lo resuelve uno, ¿no? Y ahorita, con todos estos terribles recortes, pues yo no veo la manera. O sea, la pregunta de Yolanda, pues la tenemos nosotros y todos ustedes también. Sí, yo creo que efectivamente hay un tema ahí de gestión de recursos institucional para poder atender este seguimiento. Sin embargo, fíjate, también hace 2 años que fuimos a Santuario, la comunidad, ellos mismos decían, nosotros apoyamos para que vengan, ¿no? Sí. Nosotros ponemos recursos para que puedan venir, aquí les damos de comer, en fin, yo creo que también es establecer un poco este diálogo con las comunidades, pero de que hay una responsabilidad institucional, creo que sí la hay, y es muy importante también hacer la gestión necesaria para que eso se cumpla. Perfecto. Miguel López dice, saludos desde Morelia, familia López López. Sí, saludos, ya los saludamos al buen Miguel. Mari Carmen Arroyo. Mari Carmen Arroyo, qué gusto escucharlos. Felicidades, abrazos. Francisco Mora, felicidades, Daniel. Pancho Mora. Saludos, Pancho. Mercedes Murguía, muchas felicidades. Un proyecto que indudablemente es un referente para la conservación y restauración de este tipo de bienes muebles. Gracias, Mechita. Totalmente. Pancho escribe desde Estados Unidos, hay que decirlo. Muy bien. Rosa Marta Ramírez, Rosa Marta. También es importante las pláticas con los sacerdotes de que no cualquiera le meta mano a sus órganos. Por supuesto. Dice La Peña, muy cierto, hace falta insistir mucho con los sacerdotes y los custodios. Pues el tiempo se nos empieza a terminar. A mí me gustaría, yo creo que nos da tiempo todavía para un poquito más, pero una anécdota o algo que nos quieran compartir, más de lo que ya nos han compartido, ha sido algo bien, bien rico, ha sido un conversatorio muy bonito. Entonces, bueno, ¿algo que nos quieran compartir? Bueno, yo tengo una muy buena, pero dejo a Gerardo que diga la suya. A ver, Gerardo. Híjoles, es que ahí sí me agarras de bajada, Norma. Son tantas vivencias, tantas vivencias. Mira, como anécdota,
Y bueno, y retomando ahorita la posición en la que me toca estar como director de la escuela, nunca he visto a una comunidad académica, y me refiero estudiantes y profesores, donde demuestren tanta pasión, tanta emoción por intervenir distintos bienes culturales. Digo, ver a los chavos en los andamios, restaurando retablos, ver a los estudiantes en el templo restaurando pintura de caballete o escultura policromada, Daniel y yo, o el mismo Salvador, ¿no? De repente que te cansas de restaurar el órgano y nos bajábamos con estos grupos de maestros y estudiantes, también a intervenir, de repente los retablos. Yo creo que eso es lo que a mí me deja, ¿no? Esta emoción de ver cuántas generaciones y generaciones pasaron por esta iglesia, por Santuario Mapeté. Todavía lo recuerdo, y yo creo que esto es lo que tendríamos que retomar. Ahorita que empiezo a recordar como caras, comentarios, la verdad, y digo, aquí está Yolanda, Marta, y no sé cuántas más que pasaron meses trabajando ahí en Santuario. Yo te aseguro que ahorita por su cabeza pasa todo esto, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Creo que Santuario Mapeté es un ejemplo de un proyecto comunitario que hay que retomarlo. Daniel. Híjole, bueno, es muy personal, pero es buenísima. Pero no tiene nada malo que sea personal, digo. Le cuento en donde quiera que me paro. Recuerdan ustedes, son los padres de ahí, que son de Cardonal, pues son alemanes, son de una comunidad, de una congregación alemana muy chiquita, no me acuerdo ahorita el nombre de la congregación, pero son alemanes que además tienen un taller mecánico grande, muy grande, ¿sí? Que hacen máquinas para el campo, para muchas cosas, pues. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que estaba el primer padre, que era un padre alto, que por cierto creo que ahora vive cerca de la escuela, y que iba con una antropóloga. Y así, pues, que finalmente pues, era su compañera, ¿no? Y la comunidad lo aceptaba muy bien, ¿sí? De pronto se retiró, ya no estaba el padre, yo no recuerdo ahorita su nombre. Se retiró, y antes de que pusieran al padre que seguía, fue la inauguración no, fue una fiesta, ya había sido inaugurado el órgano. Y yo fui con mi compañera de ese momento, y de pronto, pues, y habían cambiado de comité, entonces ya no nos conocía, ya no estaba Jerónimo, y estaba, el nuevo era don Bernabé, el herrero. Entonces, pues no nos conocíamos, y yo llegué con mi compañera, y había muchas gentes de las comunidades chiquitas. ¿Te acuerdas, Gerardo, de esas comunidades? El NIT. Sí. El NIT, donde hacía de Concha Nácar. Así es. No. Bueno. Y otros, uno que estaba para atrás, pues que ahorita no me acuerdo. Sí. Y bueno, y bajaban y me trataban a mí con mucha ceremonia, y a Claudia también, ¿no? Entonces, oye, dice, ¿por qué me besan la mano? ¿Y por qué? Pues no sé. Y total, yo creo que por ahí se acercó, bueno, no creo, se acercó Bernabé y me dice, oiga, padrecito, ¿no va a oficiar? Yo dije, ya entendí. Pelón, güero y con mujer, pues es el nuevo padre, ¿no? O sea, entonces fue muy divertido, sí, fue muy divertido. De todas maneras, tuve que coachar al padre que llegó de Izmiquilpan, que no sabían que no era yo, sino que era él. Era otro, que era un padre de Izmiquilpan, pues no tenía nada que ver con los alemanes.
y tuve que coacharlo, me pidió Bernabé, dice, es que el padre no conoce nada de la historia y tiene que hablar de eso. Y le digo, bueno, pues yo ahí me puse como el del chiste, ahí abajo de la escalerita, a decirle que tenía que decir algunas cosas, lo demás, pues ya la misa se la sabe él, no yo, ¿sí? Pero hablar de la historia de la población en ese momento, pues yo tuve que estar ahí de apuntador. Entonces, son muchas más anécdotas, ¿eh? Estas no son anécdotas académicas, por supuesto, pero son cosas que pasan, que vive uno ahí. Pues, ¿te acuerdas, Gerardo, una fiesta que hubo, no me acuerdo cuál era, entre 15 años o entre no me acuerdo qué, donde bajó un grupo de Huapango? No es una zona de Huapango, pero ya hay mucha influencia. Buenísimo el grupo, y nos tiraban versos, se nos quedaban viendo y nos echaban versos, ¿no? Así es. A mí me dijeron que yo tenía cabeza de foco, algo así, ¿no? Sí, sí, no, hombre. Son cosas muy lindas, y en fin, muchas otras cosas. Recuerdo que cuando estaban trabajando retablos, una señora que ya se le había ido el avión, decía que eran angelitos las muchachas que venían a componer el qué bonito. Sí, sí. Y así muchas cosas, ¿eh? Nos podíamos estar horas con las anécdotas, las idas a la Piedrota, en fin. ¿Te acuerdas, Gerardo, la puerta del diablo, ¿no? La puerta del diablo. Aparece en la foto que puse, que a cierta hora de la tarde, en ciertos días del año, parece que se va abriendo una puerta por la sombra, ¿no? Entonces, pues nadie pasa por ahí, ¿no? Pues es la puerta del diablo. Muchas cosas. Fueron 12 años, pues sí. Pues muchas felicidades a ambos. Margarito, por supuesto. Margarito. Muchas felicidades a ambos. Quedan algunas preguntas en el chat. Si es posible, bueno, se las hacemos llegar, y si las pueden revisar, por favor, sería maravilloso. Claro que sí. Muchas gracias por compartirnos todo esto, tanto el trabajo, las experiencias, la vivencia. Parte de que fuera un conversatorio era esa la intención, justamente, ¿no? De compartir, de platicar y de generar un espacio, pues un espacio bonito. Les agradezco mucho que nos hayan dado tan bonito conversatorio. Y finalmente quiero aprovechar, bueno, para invitarlos a todos los que nos están oyendo para el próximo conversatorio. Va a ser el 17 de junio. Les invito a que nos acompañen. Vamos a tener como invitados a los maestros organeros Federico y Abela Citores. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Un gusto. Muchísimas gracias, Norma, por la invitación, de verdad. Igualmente lo digo, de verdad, muchísimas gracias. Fue retomar, ver a Gerardo, ver a Mari Carmen, todo lo que ha sucedido, una maravilla, un buen recuerdo. Y que es muy importante, por eso fue el de regreso a Mapete. Así es. Este proyecto marcó diferencia, fue el primero de Lina, pero también fue pie para mucho de lo que inició a partir de él. Entonces, considero que era muy importante, pues, retomar, porque pues estamos caminando, pero estamos caminando sobre esos pasos, ¿no? Y continuamos avanzando. Gracias, Norma. Un gusto, Daniel. Un gusto con todos, sí. Un gusto, Mari Carmen, todos los que nos escucharon, gracias. Sí, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.